Justo de estos temas, de la terna para la CNDH y de la desaparición de organismos autónomos, vamos a platicar hoy con Jacqueline Hinojosa, presidenta del organismo de mujeres de la CNP del PRI, Damián Cepeda, ex dirigente nacional del PAN, y Saúl Monreal, senador por Morena. Bienvenida, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto estar acá. Saludos. Comencemos por este último tema, el de la CNDH. Ha habido mucha polémica respecto a la inclusión de Rosario Piedra, que a pesar de que quedó prácticamente en último lugar de la evaluación, la colaron dentro de la terna. Entonces, Saúl, permítame empezar preguntándole de manera directa y concreta. La pregunta fácil. Directa y concreta, ¿hay cargada y va a ser Rosario Piedra de nuevo? No, fíjate, bueno, primero agradecerte mucho a todo el auditorio y a ti la invitación. Agradecerle a Jacqueline y a Damián este espacio. Nosotros desde el Senado creímos conveniente la incorporación en la terna de Rosario, además de que es ahorita la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La ley contempla su reelección, por eso se decidió incluirla, pero Nacheli y Paulina son las mejor evaluadas, las que nosotros consideramos, todos los integrantes. Yo soy integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Lo vimos en la sesión. Y la verdad fue a través de un parlamento abierto, con organizaciones civiles, pero además fue la comparecencia de todos los integrantes de la comisión. ¿Por qué Rosario? Porque era fundamental y también en aspiración de ella misma de la reelección decidimos incluirla en la terna. La terna ya está, estas tres aspirantes o tres perfiles, el día de mañana o pasado mañana se va a elegir ya. Tenemos hasta el 15 de noviembre para elegir a nuestra próxima presidenta. Un gran reto y una gran responsabilidad. No hay consenso en este momento, todos los senadores estamos analizándolo en el grupo parlamentario, incluso lo estamos haciendo, no hay ni línea ni cargada, estamos trabajando los perfiles y consideramos que es un buen ejercicio la elección de la presidenta. ¿Qué opinas, Jackie? Es que aquí habló muy bonito el senador y todo. Ahí todos, creo que los que estamos por lo menos aquí en la mesa, vimos las comparecencias de todos los que querían aspirar. Y las reglas del juego eran, uno, la convocatoria que hizo el Senado, y dos, la misma ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y pues lo dijo el propio senador Corral, les valió y se lo pasaron por el arco del triunfo. Y del último lugar, porque sí, en el último lugar estaba Rosario, porque ni ustedes la calificaron bien, senador. Hay que ser sinceros, aquí entre nos. Yo sé que es secreto la calificación, pero solo Rosario Piedra tuvo un punto. Y del lugar 15 de 15, la pasaron al segundo lugar, eliminando la segunda mejor evaluada, que es Tania Ramírez, que, senador, para mí es el mejor perfil. Es una luchadora por los derechos de la infancia. Su propia abuela luchó con Rosario, con la mamá de Rosario Piedra. Entonces, ¿por qué descalificarla? ¿Por qué no a lo mejor, a ver, si tenía su derecho Rosario Piedra de estar en el juego, ¿no? Bueno, la de tercer lugar, pero ¿por qué la segundo lugar? No lo entiendo. O sea, ¿por qué colarla en medio de las tres mejor calificadas? En un principio teníamos 5 aspirantes, entre ellas Tania y Carlos Pérez Vázquez también, que fueron los mejor evaluados. Yo no estoy defendiendo a Rosario, estoy defendiendo su derecho de poderse reelegir. El Senado al final tendrá la oportunidad o tendrá también la decisión, si así lo considera, que se reelija a Rosario. Ya en el pleno, pero ¿no, Damián? El derecho o la lista que está integrada, en este caso, fue por su aspiración legítima. Okay. ¿Pero por qué en el tercer A ver, lugar y el vamos segundo? con Damián. Adelante. Me voy a juntar dos intervenciones. A ver. No, hombre. No es cierto. A ver, la verdad de las cosas es que es una pena lo que está pasando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que ha pasado en estos años. A mí me tocó vivir el proceso en el Senado de la República y desde un inicio el nombramiento de la actual presidenta fue verdadera, pues de hecho fue un fraude. O sea, está grabado, no hay duda, no tienen por qué creerme a mí. Si tú te metes ahorita a internet, vas a ver un video que demuestra que hubo 2 votos que desaparecieron porque no les daban las 2/3 partes. O sea, ella llega fruto de un fraude a la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no pudimos impugnar porque la Corte desechó que no teníamos legitimidad, ¿no?, para poder impugnar.
por cierto, en Pero razón ahí de no las se quejaron, cosas sí, ahí que no te se quitan, ¿no? quejaron. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos vino evolucionando. Existe, la única razón de ser para existir es proteger a los ciudadanos ante los abusos, principalmente de la autoridad y violaciones de derechos humanos. No son vinculantes sus recomendaciones, es decir, no son obligatorias. Entonces, para que tenga fuerza y funcione, tienen que tener mucha credibilidad, mucho nivel moral alto, porque en base a eso es en lo que los gobiernos municipales, estatales, federales, corrigen las actuaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala. Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, la verdad es que no existe. O sea, mira, de más de 1,800 denuncias que tuvo la Guardia Nacional, solamente sacó 13 recomendaciones, es decir, menos del 1%, ni siquiera el 1%. Pasó lo de Juárez, ¿no? Los migrantes, esta tragedia, nada. Muertos en manos de militares en otros lados, nada. Oye, acción de inconstitucionalidad por la militarización del país, nada. Entonces, pues, ¿de qué te sirve tener un órgano así si no va a actuar, pues, ¿no? Entonces, yo hoy creo que lo que tienen es una oportunidad de hacer bien las cosas. Fíjate, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un consejo consultivo, gente prestigiada que recomienda acciones y demás. Le renunciaron todos el primer año. Bueno, pudieras decir, pero es que eran heredados. Bueno, nombramos a unos nuevos. Ya en este gobierno, en el anterior, pues, ¿no? ¿Sí? También les renunciaron. O sea, la verdad es que es indefendible. Entonces yo sí creo que es momento de dejar de politizar esos nombramientos. No tiene ninguna razón de ser que estén validando o manejando la posibilidad de que Rosario repita, porque tuvo un resultado desastroso al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ojalá y encuentren alguno de los otros dos perfiles consenso para que salga, de hecho, deseable por unanimidad. Porque, repito, necesitamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos con mucha fuerza moral y hoy no la tiene. Decía el propio Javier Corral, el presidente de las Comisiones Unidas, que no solamente era las atribuciones que tienen, la capacidad que tienen, sino que también, él dijo, es un tema político. ¿Qué opinión les merece esto? También ya nos compartiste la opinión de esto, pero Jackie, ¿tú qué opinas? Volvemos a lo mismo, o sea, de verdad, es increíble que se burlen del pueblo de México diciendo que la posición de la presidenta, porque en este caso son 3 mujeres que van a aspirar, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sea por acuerdo político. Y por eso metieron a Rosario Piedra, la peor calificada, porque en 5 años, ya lo dijo Damián, hizo caso omiso, para no decir que fue cómplice de los abusos de este gobierno contra la misma población. Entonces, decirle a México que metieron a Rosario por un acuerdo político y luego salió la presidenta diciendo que porque es una figura por lo que hizo y realizó y la lucha, porque sí, fue una gran lucha la que realizó la mamá de Rosario, pero eso no basta. Ella es la que está al frente de la Comisión de Derechos Humanos, no es porque sea hija de, merece estar si no dio resultados en 5 años. Tania, lo dije, la que estuvo en segundo lugar mejor calificada, Tania Ramírez, es un excelente perfil. Pero ¿qué pasa, Pedro? Hablando de política, ¿por qué a Tania la sacaron? Porque literal la sacaron porque no tiene padrinos políticos. De los 3 perfiles que hoy postulan, es la única y de las mejores evaluadas que no tiene un contacto con algún partido político, que realmente es presidenta del Redim, que se encarga de buscar los derechos de la infancia. La Red por los Derechos de la Infancia. Exacto. Entonces, la sacan porque no tiene quien la defienda políticamente. Como lo dijo Corral, es un acuerdo político. ¿De qué se trata? Lo dijo Damián, y para términos más comunes, la CNDH no tiene acciones vinculantes, pero sí es, digamos, como las tarjetitas amarillas de los partidos de fútbol, ¿no? Te van diciendo, oye, te estás pasando aquí el abuso de poder contra el pueblo, y entonces vas llamando la atención. Pero ya ni eso. Ha sido 5 años de un silencio cómplice de Rosario Piedra. Saúl. Bueno, primero, yo no estoy muy de acuerdo, porque antes las definiciones se daban. El PRI lo hacía el PAN cuando fueron gobierno. Siempre estos acuerdos, no es un acuerdo político lo de Rosario. No se confundan, no se confundan. O sea, una cosa es la terna. O sea, yo no vengo a defender a Rosario. Yo lo que vengo es decir, a defender la terna, al proceso de selección. Y no nada más Tania.
todos los ¿Y aspirantes por qué no la merecen venden mis otra vez? respetos. Yo quisiera que estuvieran 15, que mínimo yo conté 15 personas con perfil adecuado, con trayectoria en derechos humanos. Lo que yo creo, insisto, es que esta terna es una terna que tenemos que elegir y que tenemos que valorar. No es tanto si Rosario, se ensañan con Rosario, como ahorita lo está diciendo Jacqueline con Tania. Todos tienen su afinidad o tienen su preferencia. Yo lo que creo es que quien llegue debe de estar al frente con una gran legitimidad y además una fuerza moral, no nada más moral, porque además ahora con las nuevas reformas constitucionales, con la nueva realidad de la composición en materia de seguridad pública, desaparecidos, de la condición de los inmigrantes que vienen desde Sudamérica, o sea, todo tiene que estar a la altura. Y yo lo que creo es que esta terna, yo vengo no a defender a ninguna, vengo a defender el proceso. Y lo que sí creo es que no es tanto en el acuerdo político, no hay acuerdo político. Pero es que lo Muy bien, digo, vamos ¿verdad? contigo, Damián. Fíjate que a mí sí me parece que es el ejemplo de lo que ya está rebasado. Y en esto le doy la razón, a críticas desde el gobierno que se han hecho al esquema. Este esquema de nombramiento fomenta cuates y cuotas, es la verdad. O sea, antes sí pasó que se repartían, incluyendo a mi partido, malamente pues. O sea, no porque algo se hizo mal en el pasado lo tienes ahorita permiso para hacerlo, pues corrígelo, pues que no querías llegar para hacer las cosas distintas. Yo qué quisiera ver, qué me tocó impulsar cuando estuve en el legislativo, qué digo ahorita, talento, gente preparada técnicamente, los mejores, pues. De hecho, etapas previas de, digamos, concursos de oposición, para que ya el Senado, que es un órgano político en naturaleza, sí decida, pero en base a los mejores, pues. Y hoy el sentir es que hubo un proceso que trató de hacer eso, pero que luego le hicieron trampa al proceso y que quitaron a alguien y metieron a los otros. Yo sinceramente no es un tema personal con la señora, no la conozco, digamos, ni es mi amiga ni es mi enemiga. Simplemente juzgo lo que hizo o lo que dejó de hacer y no me parece correcto, porque yo sí creo que hubo muchos abusos y ella no hizo su tarea. Me pondría en positivo, ojalá y ya estos nombramientos se agoten así, que se saque siempre a los mejores técnicamente hablando, ojalá la hagan a un lado, así lo digo yo creo que no se merece más tiempo y elijan a alguien más de esa terna. Pero dos, también me gustaría entrar al debate en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de cómo fortalecerla. Por ejemplo, hay quien pone en la mesa que las recomendaciones sí puedan ser vinculantes. Hay académicos que dicen que no, que porque para eso están los juzgados. A mí me parece que hay un punto medio ahí que explorar. Por ejemplo, pudieran ser que las recomendaciones sean vinculantes siempre y cuando son enfocadas a mejoras que tienes que hacer en los procesos para que no vuelvan a repetirse. Me parece interesante valorarlo. Por ejemplo, está otra propuesta en la mesa de si se saca la Defensoría Pública de oficio, que hoy depende del Poder Judicial, que es un contrasentido, es un conflicto de interés, como que el defensor depende del juez, pues, claro, ¿no? Debería ser autónomo como el Ministerio Público lo es, la Fiscalía. Y hay quien dice, oigan, ¿y qué tal si juntamos la Defensoría Pública de oficio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tenga dos vertientes, una que litigue y una que no litigue? No estoy diciendo que ya me decante por ello, estoy diciendo que hay temas puestos en la mesa, positivos, que podrían fortalecer la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero para eso, lo primero que se requiere es que la esté encabezando alguien que sea adecuado. Y hoy no está. ¿Les parece que pasemos al tema de la desaparición de organismos autónomos? ¿Puedo decir algo súper rápido? Adelante. Porque de verdad, yo trato y quiero tener buena fe de que van a elegir, porque hasta en la comisión ni siquiera votaron ni calificaron bien a Rosario. Pero no merecería la expulsión directa al meter una carta falsa, un documento que es delito, meter un documento falso a una solicitud, a una convocatoria, diciendo que tuvo el apoyo del arzobispo de Saltillo y tuvo que salir el arzobispo, óiganme, no tengo ahí que... O sea, eso ya merecería un descarte total, independientemente de lo demás. Es mentirle no solo al Senado, sino al pueblo. ¿Quiere responder, Saúl? Bueno, nada más, nosotros no somos responsables de ninguna carta, ni Rosario, ¿sí? ni Rosario, porque ahí cada persona, cada aspirante, incluso organizaciones,
dieron algunos respaldos Pero es que Rosario lo de metió en sus apoyos. papeles. Por eso, nosotros no nos hacemos incluso el mismo senador Javier Corral, pidió la investigación porque no lo vamos a permitir. Por eso deberían de expulsarla ya. No, porque no está comprobado. Por eso, bueno, o sea, yo lo que entonces les quiten digo, a la del tercer lugar, porque entonces a ver, no hay es la menos de entrada calificada. no hay ni primero, ni segundo, ni No, tercer sí, las lugar. calificaciones. No, las calificaciones. por supuesto que no, yo estuve ahí. Pues ahí está. O ¿Cuánto sea, sacó lo Nacheli? único que se aprobó 15. fue Tania, que 12. de los 15 Y Paulina 11. ir viendo el perfil Por adecuado, eso. pero no hay ni primero, ni Pero segundo, hubo ni puntaje. tercero. ¿Les No parece hay- que vayamos moviéndonos Va. al siguiente tema? A ver, yo arranco Adelante. pues, para cambiar de tema. Échale. Organismos autónomos. Fíjate que es una de las reformas que a mí más me preocupan y sé que es muy técnica. Difícil a veces explicarlo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. En la historia de nuestro país fue evolucionando nuestro sistema político. Todas las funciones que tienen los organismos constitucionales autónomos estaban en alguno de los poderes, ¿no? ¿Qué se fue pensando? Que había funciones que eran tan técnicas o bien que generaban un conflicto de interés que estuvieran en el Poder Ejecutivo, que lo más sano es que se sacaran del ámbito político. El ejemplo mucho más sencillo de ver es el INE, el órgano electoral. No viene en estos órganos, lo traían en otra reforma, pero aquí no viene, pero es el ejemplo. ¿Por qué se le dio calidad de autónomo? Pues porque cuando era juez y parte el gobierno, pues se robaban las elecciones, pues, ¿no? Ahí está la caída del sistema con Bartlett y demás. Eso pasaba, pues, ¿no? Bueno, lo mismo fue pasando con otros organismos y se fueron sacando. De esos, la verdad es que hay muchos que en el mundo no necesariamente es la regla que sean autónomos. Yo eso lo acepto, lo entiendo. Sin embargo, me parece que estos que están queriendo desaparecer, sí es delicado que lo quieran hacer. Traen, por ejemplo, desaparición del órgano del Coneval, que mide las políticas públicas de desarrollo social, de combate a la pobreza. A mí me parece sano que tenga independencia técnica. ¿Por qué? Porque a quien evalúa es al propio gobierno. Traen a la COFESE, que es competencia económica, y traen a telecomunicaciones. Gracias a la reforma en telecomunicaciones, por ejemplo, hoy no pagamos largas distancias bajo el costo del Internet. Gracias a la Comisión de Competencia Económica se han analizado más de 20 billones, con B, billones de movimientos empresariales de competencia que los monopolios tratan de apretar y quedarse y ponerle precios altos a consumos como básicos, gas, tortilla, en fin. Y ha traído un beneficio muchísimo mayor que lo que nos cuesta en presupuesto, muchísimo mayor. Pero quizá el más delicado, porque sé que no puedo hablar de los 7, es el INAI. Yo ahí sí te diría, todos los demás, yo argumentaría técnicamente por qué nos conviene mantenerlo con independencia. Pero el que sí creo que le va a pegar a los derechos de los ciudadanos es desaparecer el órgano que se encarga de la transparencia y los datos personales. ¿Por qué? Porque gracias a él sabemos y tenemos acceso a en qué se gasta nuestro dinero. Gracias al INAI supimos, por ejemplo, los escándalos de la estafa maestra o de la suavicrema o de Segalmex, para hablar un ejemplo de cada gobierno, para que vean que no es un tema partidista. O sea, necesitamos en México tener transparencia y hoy esta reforma lo que va a hacer es quitar la autonomía al órgano autónomo. Dicen, no te preocupes porque el propio gobierno te la va a dar. No, hombre, pues el gobierno siempre niega la información, nunca la quiere dar. Es un riesgo para la transparencia. Saúl, ¿qué responde? Bueno, primero hay que saber el antecedente. De autónomos no tenían nada, eran dependientes. La verdad, el origen de estos órganos sí fue sano. El espíritu de estos órganos siempre fue de buena fe. Pero vemos incluso los contratos de Xóchitl que se vincularon, que hubo incluso conflicto de interés. Ahora, precisamente ayer fue Jorge Romero el dirigente ya. O sea, recordemos, y no lo digo yo, lo dijo mismo Felipe Calderón, donde recibía de las inmobiliarias millones de pesos. Y esto nunca lo dijeron en el INAI, nunca se supo. El conflicto de interés, bueno, recordemos de Jimena Puente, del PRI, que era presidenta del INAI y después fue diputada federal por el PAN. Pero así fueron varios, fue María Elena Pérez. En realidad no había, era un premio de consolación lo que se hacía. Y se fueron ampliando la nómina. Esa es la realidad. Corrige eso, no desaparezcas el derecho a tener acceso a información. De entrada les digo, si alguien tiene un delito, métanos a la cárcel, no va a desaparecer. Pues.
No, se No va a desaparecer. autorregular. El gobierno va a No, decidir. Lo va a absorber. Yo mismo. Por eso, Fíjate, a ver. oye, Lo va a absorber. dame esta información. No te la quiero dar, el Pero gobierno va a dice, estar. porque ahí es cuando vas con el INAI, pero fíjate, cuando dice el gobierno que no. pero el INAI te defiende. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Vas a ir con el gobierno. Dame la información de este contrato. Te va a decir el gobierno que no. Pero es una y de vas a ir las- con el mismo gobierno a decirle, es una de las- ándale, por favor. Pero mira, es una sí, de las dámela, mentiras por que favor, ustedes, hombre. ¿Por el qué? PRIAN, siempre ha dicho. ¿Cuál? Porque lo han dicho, desaparece, mentira? que ya no va a haber información, Segalmex. que va a haber Autonomía, riesgo desaparece de los la datos. autonomía. No, por Los supuesto contratos que no. de la Sedena. Pero no va a desaparecer. Todo se A ver, Seguridad tienen nacional, que hablar- seguridad nacional. todo. todo Tienen A ver, está uno a la vez, por Tienen favor. que hablarle al pueblo de México de frente. Por eso. Porque no va a desaparecer. Simplemente se va a Va a lo lleva el depender. gobierno. como quieras. Por- Va a haber una secretaría anticorrupción. Fíjate, va a haber una secretaría anticorrupción y lo va a asumir. Tiene que ser Es que, un a ver, tercero, porque si no tienes una conflicto de cosa es que interés. desaparezca. Mira, esto fue en la reforma al Poder Te voy a poner Judicial. un ejemplo ¿Qué muy decían fácil el PRI y ahorita el de PAN, por ejemplo? Que iba a desaparecer, que ya no iba a haber democracia. no dije eso. Que, bueno, a ver, pero tú estás representando un partido y Yo en no el dije Senado eso. a mí me tocó el Me debate. parece muy Me tocó malo el debate. método de nombramiento, eso es lo que Pero dijimos. me tocó el debate. Desastroso, político. Adelante. No va a Y yo lo que desaparecer el Poder Judicial. Por eso yo lo que les Imagínate, digo, hasta la comisión infórmenle pasará bien igual a el la poder. gente. Porque ¿qué es lo que están diciendo su narrativa? No, que va a desaparecer, que ya no va a haber información. No va a que desaparecer el INAI. Va a ser opaco el Pues No va a gobierno. desaparecer el órgano que se encarga Van a de darnos desaparecer. transparencia. A ver, Les voy a vamos. poner un ejemplo Pero la muy Jackie. fácil. protección de datos y la información va Se a va a estar. encargar el propio gobierno. No importa, pero lo suerte vamos. con él. Pero A ver, se va caballeros, asumir. vamos a dejar que Jackie Les voy a dé poner su un ejemplo muy participación. fácil. Ahorita no es que desaparezca, porque el nombre va a seguir. El tema es que va a depender del gobierno. Y solo el INAI también sirve, por ejemplo, cuando las personas van al Seguro Social a pedir las semanas de cotización para ganarse lo que ya trabajaron en una jubilación. Y el Seguro Social les dice, no te damos la información, tarda no sé cuánto tiempo. Y entonces pueden ir al INAI estas personas a solicitar esa información. Imagínense, si ahora va a depender lo mismo que el Seguro Social les van a decir, no, mejor regresa al rato porque no la tenemos. Y luego te voy a decir otra cosa también. El ACOFESE y la de telecomunicaciones. Yo debería estar, de verdad me da, no, está mal que diga la palabra, pero sí me da lástima a Sheinbaum el paquetote que le va a tocar, porque ya ganó Trump, entonces van a tener que renegociar el Tratado de Libre Comercio y también está estipulada estas organismos autónomos. Viene un paquetote y no es que digamos las cosas que no son, al contrario, lo estamos diciendo y ustedes, pues yo Mira, entiendo antes- su a ver, postura, yo- les toca. nomás un Pero están antecedente. acostumbrados a eso, a hacer Permítame, a ver, sumisos ante- A ver, los tres, No, permítanme, no, por favor, no, Jackie, debemos de Saúl, tener Damián, soberanía. antes de que termine, antes de que pase otra cosa, te quiero preguntar aquí algo en específico a ya ti, sabemos, ya Damián, porque... Está muy bueno el tema. No, yo sé, y podemos seguir horas, caray. Y les prometo que Bueno, continuaremos queda la de tarea siguiente nomás. semana. Queda de tarea, Si pero fueran muy queremos... transparentes, ¿por qué ocultan los contratos de Sedena? ¿Por qué ocultan Seguridad los contratos Nacional, de acuérdate, seguridad? Ahí van a ¿Por estar. qué niegan No se información preocupen, de van a todo? estar, simplemente los Seguridad va a manejar Nacional. el INEGI, Muy bien, van a manejar Damián. la Es bueno Secretaría que un Anticorrupción. gobierno se autorregule. Damián, Necesita ver danos tu órganos opinión, por favor, de Dime. la nueva dirigencia del PAN, de la cual Adriana Dávila dijo irregularidades en el proceso y la muy baja participación de los panistas. Mira, yo he dicho claramente que el PAN tiene ya algunos años en crisis. Cuando nosotros entregamos la dirigencia nacional, el PAN gobernaba 11 estados. Hoy, después de 6 años, gobierna 4. Entonces es indefendible. La verdad es que ha venido perdiendo espacios. Para ello, me parece entonces que tenemos que cambiar. Y yo lo que proponía era reinventarnos, abrir el partido completamente a la sociedad y poner el ejemplo a través de una elección primaria abierta que fuera en esta dirigencia para que se escogiera no al próximo dirigente partidista, sino a uno de los líderes de la oposición. Desgraciadamente se cerró el partido, no lo quiso hacer. Ya pasó así. ¿Yo qué esperaría ahorita? Primero, me da gusto que ya acabe esta etapa, ¿no? De esta dirigencia que ha sido desastrosa. Que empiece una nueva etapa. Yo invitaría y propongo un acuerdo al interior del PAN en donde pongamos una agenda ideal de cambios que implique abrirnos al ciudadano, que desde ahorita se diga, el próximo candidato o candidata presidencial lo va a escoger el ciudadano, no adentro los padroneros.
Los próximos candidatos a gobernadores van a ser los más competitivos afuera. Los próximos diputados pluris van a ser los voceros más fuertes. 2, recuperar identidad. En mi opinión, yo difiero de la alianza, ya lo he dicho muchísimas veces. Creo que fue un error histórico, pero más que eso me parece que el PAN tiene que definir muy bien en dónde está parado y qué propone. ¿Qué proponemos en educación, en salud, en seguridad, en economía y demás? Y salirnos de la agenda del solo decir no, sino pasar a decir cómo sí, qué México al futuro proponemos. Y tercero, enfocarnos al 27 y al 30. Creo que es una gran tarea la que necesitamos, pero si siguen haciendo lo mismo que hasta hoy, desde ahorita les digo que van directo al funeral. Con eso nos quedamos. Gracias, Damián. Gracias, Saúl. Gracias.